Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Impulsando al Mundo de Opsivale. Mi nombre es Denise Linares y el día de hoy vamos a hablar de un tema que le preocupa a recursos humanos. ¿Cómo implementar prestaciones y beneficios laborales para cada generación de empleados? Para ello tenemos a un gran experto, Claudio Flores Tomás, CEO de Altalsor Intelligence. Denise, pues un enorme gusto estar aquí contigo para poder platicar acerca de esto que nos está sucediendo, que son las distintas generaciones en los espacios profesionales y laborales. Sí, es de verdad una tendencia, bueno, ya no hablamos de tendencias, es la realidad de las empresas hoy en día, ¿no? Cómo vamos conociendo cómo interactúan y que además es como una sensación en donde pertenezco o no pertenezco, quién es mi mejor amigo. Por ahí vemos, ¿no? Mi mejor amigo es un señor que tiene 50 y tantos años y yo tengo 23. Yo. Entonces, platícanos, o sea, Sí. ¿qué está sucediendo hoy en día en la cultura organizacional? ¿Cómo es que interactúan estas distintas generaciones? Mira, yo creo que en el ámbito laboral hoy estamos coexistiendo al menos 4 generaciones, que todavía hay, digamos, baby boomers, ¿no? Que son personas que nacieron entre el 49 y el 1968. También está la generación X, que es a la que yo pertenezco, que nacimos entre el 69 y el 80, y que además tenemos fama de ser muy malos jefes entre los millennials y entre los centennials o generación Z, de que somos muy rudos, de que somos. Ahí incluso todo esto además se ve reflejado, Denise, en las redes sociales, porque hay muchos memes, mucha información sobre estos choques de jefes y de empleadas, empleados, ejecutivas, ejecutivos en los ámbitos laborales y que chocan las generaciones. Después vienen evidentemente los millennials, las millennials que desafortunadamente ya envejecieron, querida Denise. Pero no nos queremos dar cuenta de eso. El millennial más Sí. joven, la millennial más joven hoy tiene 25 años. No. Y el más maduro 45. Entonces, de 25 a 45 años, y lo que está llegando hoy al ámbito laboral son los menores de 25 años, que es la generación Z o los llamados centennials, y también cada uno trae distintas expectativas de qué significa trabajar, qué significa tener un jefe, qué relación esperas con tu jefe o con tu jefa, y hay que decirlo, reflejan distintas culturas organizacionales y laborales. Por ejemplo, para la generación X, éramos una generación laboral que que nos enorgullecíamos del tema de no tomar vacaciones. Yo nunca me enfermo, yo no he tomado en 10 años vacaciones, soy un héroe, Me voy a jubilar. mi reloj de los 50 años en la Sí. empresa, Ay, ¿no? Pero eso ya no es relevante para las nuevas generaciones, Denise. es que es un desafío además, no solo para quien lo vive como colega, ¿no? Sino cómo, cómo entender las necesidades, o sea, imagínate al empleador, cómo cubrir las necesidades de todo un mundo que está inmerso y para unos es más importante ciertas prestaciones o ciertos beneficios, o sea, ¿cómo lo explicas? O sea, ¿cómo lo están abordando actualmente las empresas? Para empezar, ¿lo estamos entendiendo como eso, como un desafío? Yo creo que sí, mira, las expertas y expertos de recursos humanos, hay que decirlo, yo creo que en nuestro país han ido creciendo y mejorando su capacidad, más allá de aplicar perfiles psicológicos o establecer rangos de salario o contratos. Hoy estamos pensando en el bienestar de las personas que están trabajando con nosotras y nosotros. Creo que muchos profesionales, muchas profesionales de los recursos humanos ya saben que no basta el salario monetario. Hay que pensar en otras cosas, el salario emocional, el contexto de cómo es la oficina, porque mira, yo crecí como generación X en oficinas que eran como caballerizas. Eran espacios cerraditos, tenías más o menos 75 centímetros o si eras director o gerente, 1 metro de ancho de tu escritorio, junto a otros 700 personas en estas como, pues sí, como caballerizas, para decirles de alguna manera. Hoy las oficinas modernas, si nos vamos, por ejemplo, a oficinas de Google, de Netflix, de Meta, podemos ver otros entornos mucho más lúdicos, mucho más bonitos, oficinas donde sí es cierto que puedes tener un espacio para trabajar tú, pero tienes muchos espacios para habitar tu oficina en salitas, en sillonzotes, en espacios como más lúdicos, ¿no? Sí, y justo lo que vemos es que estos cambios, o sea, en los lugares de trabajo, ¿no? Prácticamente podemos decir que es un cambio nuevo. O sea, estamos hablando de a lo mejor 5 años, 10 años, pero se intensificó con la llegada de la pandemia, el trabajo remoto. Sí. ¿Tú crees que las nuevas generaciones
Bueno, ya sé que ya envejecimos los millennials, pero todavía nos consideramos de las más nuevas. Son, sí. Centennials y millennials han abierto un camino, para replantearnos cuáles son estos beneficios o los cambios. Ya no hablemos de sí es importante los beneficios, pero esta transformación en los espacios de trabajo. Sí, mira, yo creo que lo que pasó es que los millennials, las millennials hicieron una gran cosa por el ámbito laboral en el mundo, que es retar este conocimiento o esta cultura laboral que teníamos la generación X, que era como de sacrificio, de horas, además de pensar solo en el sueldo como nuestra principal retribución por ese trabajo, el dinero, cuánto gano al mes. Y las y los millennials trajeron unas nuevas preguntas al ámbito laboral, Denise. Preguntaron, por ejemplo, oye, ¿y mi salud mental? Ujú. Oye, ¿y la relación que establezco con mi jefe o jefa es horizontal o es vertical? Tengo espacios, tengo otras prestaciones que puedan ser más allá de que si me das el reloj por los tantos años o el merchandising, el mercha, digamos, de la empresa. También me interesa ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, ya no solo si tengo seguros médicos robustos, sino cómo está el clima laboral. Es un clima donde me siento contenta, contento, donde hay un espíritu de equipo, donde se siente que todas y todos estamos persiguiendo el mismo camino, o al contrario, porque tú sabes que también hay oficinas donde es al revés, donde Sí. vuelan los cuchillos, donde se dan las puñaladas por la espalda, y yo creo que cada vez lo que lograron los millennials, esta es mi hipótesis, lograron volver más sano el espacio laboral, Denise. Me parece que con esas preguntas, con esos cuestionamientos, oye, jefe, perdóname, no me puedes gritonear. Oye, yo no puedo estar respondiendo los sábados a las 7 de la noche o los domingos a las 7 de la mañana los mensajes o los emails o las llamadas o los WhatsApps de mi jefe. Tengo espacio para mi vida personal, para mi vida familiar, para hacer cosas con mi mascota, para poder salir a caminar. Claro. Esa es la demanda de las nuevas generaciones como tú, millennials o incluso centennials, que están trayendo la humanidad al ámbito laboral. Es decir, me parece que yo creo que habría que darles un reconocimiento a estas generaciones por hacer las preguntas que no nos atrevimos a hacer la generación X, Denise. O sea que lo que tú planteas es que estas generaciones o los millennials pusieron la piedrita para poner en un balance tanto los beneficios económicos como los emocionales. Exacto. ¿Y tú crees, por ejemplo, que la forma en la que se consume hoy en día la información o que justo cuando empezó esta transformación digital y la globalización, máxima de información a través de redes sociales o a través de nuevos canales de comunicación, eso hizo que se potencializara la necesidad de beneficios emocionales o de lo que yo estoy dispuesto a aceptar o no de las empresas? Exacto. Sí, yo creo que hay una reconfiguración total, diríamos que es un cambio de paradigma. Ya no aceptas como, por ejemplo, que éramos la generación X, que si te gritoneaba horrible tu jefe, pues hasta te ponías a llorar y decías, ¿qué hago, jefe, para ser mejor? Hoy ya no se tolera, diría yo, la violentar la dignidad de las personas. Y eso me parece que es muy importante. Eso ya está incluso en redes sociales. Hay cuentas que, por ejemplo, se dedican a mostrar los excesos, los abusos en ciertas industrias. De repente se puso de moda aquí en México hablar, por ejemplo, sobre los restaurantes y la vida de tener un restaurante, ¿no? Y que es muy tensa y muy estresada y muy rápida y que luego se generaban excesos contra ciertas personas o roles dentro de esta industria restaurantera. Me parece que cada vez más estamos siendo sensibles a que el ser humano es importante. Hay este como efecto human centricity, Mm. esto de centralidad, digamos, de lo humano, y estamos ya viendo a nuestros colaboradores más allá que como empleados. Y nosotros, nosotras también nos estamos viendo distintos que solo empleados. Somos personas que estamos creciendo en esos espacios laborales y queremos tener, digamos, rutas para crecer, ¿no? Que no seamos simplemente la misma posición, haciendo lo mismo todo el tiempo por el mismo sueldo, años y años y años. Me parece que eso ya las nuevas generaciones, la generación millennial y sobre todo la generación Z, la generación, digamos, centennial, está siendo muy crítica, muy crítico. Y por eso hay otro fenómeno interesante, Denise, con esto cierro esta parte, que es, ya no quieres tener jefe o jefa. Quieres ser tu propio jefe o jefa y quieres emprender. Y diría yo que la generación millennial y la generación centennial nos enseñó a las generaciones previas que también podías ser tu propio jefe y podías desear emprender, poner tu negocio y no depender de un horario corporativo o de checar la tarjeta o de tener un jefe o jefa a la cual tienes que tolerar o soportar. Y es que justo lo que dices, es una manera de transformarte, ¿no? De hacer
tener un resultado similar, pero haciendo cosas diferentes, y creo que eso es parte del talento que tienen los centennials y los Sí, millennials, y que se ha demostrado que sí hay nuevas maneras de sí, llegar a eso. Y por otro lado, quienes buscamos un lugar de trabajo digno, como decías, y que ya no estamos dispuestos a pasar por las cosas que generaciones, anteriores, anteriores sí, pasaban, sí, creo que también es una necesidad de una extensión de, pues, de nuestros vivir nuestros valores, ¿no? Y de sí, vivir nuestras, hasta hobbies dentro de un espacio laboral, ¿no? Es llevarlo a una extensión. No me separo de la sí, persona que trabaja de 8 a 6, sino que es como la serie, ¿no? De Severance, o sea, sí, es como si se me borrara la mente de quién soy yo afuera del lugar de trabajo. O sea, es sí. tener una extensión de lo que ahora necesito. Y sobre eso te pregunto, hablando específicamente de centennials y millennials, vemos que hay cosas muy parecidas entre estas dos Ujú. generaciones, pero ¿tú ves una diferencia importante entre lo que están exigiendo en sus espacios laborales los centennials y los millennials y que a veces le das gusto a uno, pero el otro dice, no, Sí. a mí con eso la verdad es que no me ganas? Mira, es muy interesante porque sí hay grandes diferencias de lo que está pidiendo, digamos, una generación X que de las generaciones millennials o centennials están pidiendo cosas completamente distintas y en Altasor Intelligence hicimos una pequeña comparación en torno a estos temas. Por ejemplo, los centennials buscan trabajar desde cualquier lugar. Los millennials, por ejemplo, aceptan horarios más rígidos si hay buen sueldo, pero los centennials no. Otro, motivadores principales. Las generaciones mayores nos quedamos por pensiones. En estas generaciones ya la pensión ni siquiera aparece en el escenario, ¿no? Que es brutal. Los jóvenes que buscan, las jóvenes, horarios flexibles o viernes remoto o este tipo de condiciones que son más disruptivas en el ámbito laboral. Conozco una empresa, por ejemplo, que hace los viernes de pizza y cerveza. Y entonces desde las 11 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde que salen, Ujú. pues tienen acceso a pizza y cerveza, ¿no? Y eso es como un salario emocional distinto al económico. Y eso también es muy importante. En el balance de vida y trabajo, el salario ya está superado por este balance vida y trabajo. Es decir, hoy prefiero estar en una chamba que me dé permiso y oportunidad sin mucho show de ir al médico o de desconectarme antes, digamos, antes que un bono pequeño. Prefiero que me des tiempo a que me des un bonito, ¿no? Sí, sí. Cuando una empresa, por ejemplo, paga terapia psicológica, nutricional, asesoría nutricional, los colaboradores piensan 2 veces antes de irse. ¿Por qué? Porque, pues, aquí en esta empresa, fíjate que tengo a mi psicóloga y ahí está atendiéndome mi psicólogo, mi nutriólogo, mi nutrióloga me están atendiendo. Entonces, generas otro tipo de relaciones con el ámbito laboral. Y además, interesante, pero hoy vemos mucho también cómo estas generaciones están buscando cierto tipo digamos, de disfrute del trabajo. ¿Quieres tener espacios que sean bonitos, que sean instagrameables, Denise? Imagínate, Justo. tu oficina tiene que tener lugares donde te puedas tomar fotos, ¿no? Y presumir tu trabajo, presumir, digamos, dónde estás, dónde laboras, con quién laboras. Es interesante cómo eso, o sea, ahora cómo se refleja el trabajo en las redes sociales, también es importante para las nuevas generaciones de empleadas y empleados. Sí, como decíamos, es que es una extensión de tu personalidad y además hay un sentido de pertenencia en donde, o sea, tú quieres sentirte orgulloso. Yo lo veo con las generaciones centenias, ¿no? La Gen Z, Sí, que ellos se sienten muy orgullosos y hacen no solamente una diferencia, sino un impacto hasta la parte social y la parte, pues, cultural, ¿no? De su entorno. Y y viendo esto, o sea, vemos que las necesidades son muy específicas y, como decíamos, las distintas. exigencias. Sí. ¿Cómo es que las empresas logran diseñar paquetes de prestaciones o de beneficios considerando todo esto? Porque, pues, no sé, por ejemplo, a la generación X o a la generación boomer, pues, todavía los millennials, lo que Sí, acabas de mencionar, sí, si me das un bono, quizá me quedo un poquito más de o hago más días en el lugar de trabajo sí, presencial sí, y no tanto remoto. Y los centennials dices, pues no, a mí, yo valoro muchísimo más mi tiempo. sí. ¿Cómo esto se transforma?
en una bajada de estrategias de prestaciones en donde puedas quedar bien con todos? Mira, yo creo que estás describiendo perfectamente el dolor de cabeza de las expertas y expertos de recursos humanos, de los encargados y encargadas de esta materia en las empresas, que hoy tienen que lidiar con mucha mayor complejidad que antes. Antes aquí la empresa paga así, se trabaja así, el horario es este y este es el reglamento. ¿Quieres trabajar aquí? Te tienes que Sí. cuadrar a eso. Y hoy estamos viendo que las empresas que mantienen esa posición muy ruda, muy como vertical, tienen problemas para reclutar a jóvenes. Y te voy a poner un ejemplo. Yo estoy asesorando a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército. Ujú. Y en la milicia está pasando exactamente lo mismo, Denise. Imagínate que tú te metes al ejército, ¿no? Imagínate en tu grupo de edad, estar en el ejército y tener que pasar esas pruebas brutales que pasaba la generación, los baby boomers, que pasaron la generación X. Este tipo de entrenamiento ya no es soportable para muchos jóvenes y entonces hay problemas justamente para poder retener en ese tipo de trabajos que son muy rudos, ¿no? Yo creo que es muy importante entender que hay también una visión negativa y hay mucha crítica, ¿no? En las redes sociales, lo hemos visto con prejuicios y prenociones horribles que se les dice a la generación X, perdón, a la generación millennial o a la generación Z, que son una generación frágil, le llaman la generación mazapán, la generación de cristal, porque dicen, oye, es que yo fui 20 años y nunca me enfermé, nunca pedía un día, nunca pedí vacaciones y tú no aguantas nada. Ese choque, ¿no? Que es un choque, me parece, justo de incomprensión de las generaciones previas de lo valioso que trajeron las generaciones milénicas y posmilénicas al ámbito laboral, porque hicieron preguntas de cómo estás, cómo te sientes en el trabajo, ¿estás feliz? ¿Estás contenta? ¿Te sientes atendida? ¿Te sientes en un espacio fértil para crecer? ¿O sientes como que estás en una prisión, en un galeón romano, en un sistema esclavizante horrible, ¿no? Entonces yo creo que yo lo veo con mucho optimismo. Me parece que nos hubiera venido muy bien a la generación X hacernos esas preguntas cuando nos estaban literal Claro. latigando los baby boomers, ¿no? Y eso se ve justo en las estadísticas de salud mental, ¿no? Exacto. Ya, lo vemos hasta con deportistas que están dispuestos a decir: "Yo aquí me bajo del barco, Ujú. y prefiero mi salud mental a Sí. estar lidiando con Lo este vimos estrés". con la gimnasta norteamericana que pausó un tiempo su carrera, no me acuerdo ahorita el nombre, Simone Biles me parece, pero no estoy seguro si Y era la ella. tenista Osaka, También, sí, también. O sea, que antes era éxito a cualquier precio a sí, pesar de tu salud física o mental. Y exacto. eso es lo que ya cambió, y eso lo trajeron las generaciones milénicas y posmilénicas. La discusión de cómo estás en ese trabajo y ponerte primero a ti. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu salud mental? ¿Cómo está tu estado físico? ¿No? Porque estas culturas tóxicas de digamos, trabajar, diría yo, vivir para trabajar y no trabajar para vivir, ¿no? Que es creo que el cambio que hicieron las nuevas generaciones. A ver, yo trabajo para vivir mi vida, no vivo para trabajar y ser productiva y productivo para una empresa, una marca o un corporativo. Me parece que ahí está, yo lo veo con muchísimo optimismo y la verdad creo que llegaron tarde, querida Denise, porque nos hubiera hecho mucho bien a muchas personas que pasamos por distintas etapas profesionales. Es interesante porque yo que tengo más de 50 años, Denise, me ha tocado ver distintas etapas, digamos, de los ámbitos laborales y en algún momento, pues, el ethos del mundo laboral era la competencia y misericordia, el quítate, paso yo primero, y me parece que eso no nos hacía bien como seres humanos. Podía ser muy productiva la empresa, pero nos hacía daño como seres humanos y poder reflexionar de eso, incluso cuando te ha tocado a ti ser jefe de esos feos, ¿no? Y tienes que pensar cómo lo hiciste, qué hiciste bien, qué hiciste mal y cómo evolucionar tu liderazgo. Porque hoy si quieres ser un líder de la generación X de los 80, ya no vas a tener empleadas y empleados, ¿eh? Te van a renunciar ipso facto porque no has entendido que hoy trabajar tiene un sentido completamente distinto. Oye, y justo hablando de esto, porque ahora los equipos de trabajo también se ven impactados con esto, ¿no? Tenemos personas más jóvenes, Remotas, más jóvenes, más maduras, 3, 4 generaciones. Mira, todavía hay baby boomers en las empresas, ¿eh? Todavía hay alguno que otro. sí. Todavía quedamos una parte de generación X, ¿no? Pero el principal segmento que está hoy en el mundo laboral son las y los millennials. Y ahí viene creciendo de manera muy importante la generación Z.
pero eso ya cambió y todos esos discursos, digamos, de la vieja manera de trabajar, ya suenan anacrónicos, suena que estás en el precámbrico, y dices: "Oye, es que Sí. tengo un jefe que me grita horrible", y todo el mundo la voltea a ver a decir: "¿Pero ¿Y por por qué qué no te sigues dando? vas?". Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Oye, por ejemplo, en estos equipos de trabajo, ya hablamos de, todo lo bueno y lo que han impulsado las generaciones, nuevas. Y de lo que se quejan, las generaciones, los generación X y boomers, es que los millennials y los centennials no trabajamos si no tenemos beneficios con efecto inmediato. Ujú. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Hay Mira, yo creo matices? que beneficios, pero habría que poner entre comillas cuáles son los beneficios, porque siempre pensamos en beneficios como el sueldo, el aguinaldo, las prestaciones sociales, digamos, para acceso a la salud o seguros médicos, etcétera, etcétera. Y hoy me parece que los millennials, eso es un ticket to ride. O sea, si no tienes eso mínimo, ni me hables. Sí. Pero además de eso, tienes que invertir en lo que llaman hoy salario emocional o estas otras, digamos, retribuciones que te da el espacio, por ejemplo, de tener un espacio incluyente, Ujú. un espacio donde se busca que digamos que el clima laboral sea positivo para el trabajo, donde hay espíritu de equipo, donde hay liderazgos que no son tóxicos, porque hay mucho liderazgo tóxico todavía en nuestras empresas, ¿no? Y me parece que ese conjunto de factores hace pensar que hoy ya no es solamente lo económico. Y lo económico es un ticket to ride, es decir, si no lo tienes, ni hablamos. Es Pero si solo tienes el dinero y no tienes, y voy a trabajar en una oficina horrible, en una caballeriza, voy a tener un jefe o jefa tóxico que me va a estar persiguiendo en fines de semana, a deshoras, me va a estar mandando mail, me va a estar exigiendo cosas, me va a estar gritoneando, vas a tener la receta perfecta para que esa persona se vaya rapidito. Mientras le estás gritando, ¿no? Está ella pensando en cómo va a actualizar su currículum para buscar su siguiente trabajo, claro, y es ¿no? que ahora también no la globalización y esta información que de la que hablábamos al principio, Mm, pues, nos permite ver que hay un mundo de posibilidades para hacer o no hacer y lo que decías, hay generaciones, sobre todo las centennial, que lo monetario quizá no es, sinónimo de éxito, ¿no? sí. Lo que también mencionabas, o sea, para una generación X, boomer, pues, Literal era casi el era puro dinero. exacto, y eran los clásicos que te decían: "No, yo me voy a jubilar de esta empresa", que fue la primera donde entré desde hace treinta y tantos años o cuarenta y tantos años. Hoy en día hay una gama de posibilidades Ujú. que es inevitable que las empresas también retengan tanto talento habiendo tanta información. Y justo hablando de esta información y juntando también el tema de qué exijo, qué demando, cómo quiero pertenecer, ¿tú crees que estos beneficios, prestaciones, se tienen que ligar ya o en un futuro cercano a causas sociales, de medio ambiente? Sí. ¿Cómo ves, esta El tendencia? tema del propósito es muy importante. El tema del propósito y diría yo también la imagen de marca, Denise. Es decir, hoy, si trabajas en una empresa que tiene una mala reputación pública, va a costar trabajo, va a haber resistencias de jóvenes, decir, no, es que yo no quiero trabajar en esa empresa porque contamina el medio ambiente, o porque explota seres humanos, o porque, ¿no? Es decir, hay ciertas líneas que no cruzas cuando estás pensando en el trabajo, digamos, y en dónde vas a trabajar, porque no quieres que cuando te presentes que estés en un antro, y digas, ah, pues yo estoy trabajando y digas una marca que tiene una mala reputación, porque parece como si te contaminara esa reputación. No son tan pragmáticos como la generación X que decían, me están pagando increíble y yo estoy en esta marca, no me importa que tenga mala reputación. Hoy sí importa que estas marcas tengan causas o propósitos. Hay quien dice que estamos en la era del propósito, Denise, donde si no estás ayudando de alguna manera al ecosistema en el que haces negocios, pareciera que solo te interesa el dinero, solo te interesa, digamos, el capital. Yo me acuerdo en una sesión de grupo de un estudiante de un universitario que nos decía, yo quiero saber qué hace tu marca más allá de hacer dinero. Yo quiero saber qué hace tu marca más allá de hacer dinero. Y esas son las preguntas que se hacen los millennials y los centennials cuando ven a una marca y decir, mira, y además esta marca está ayudando a limpiar esto, está ayudando, tiene esta causa, tiene esta fundación. Pero hoy me parece que sí es un elemento muy importante para
trabajar en una marca, saber que esa marca tiene buena reputación y que hace algo por alguna causa importante que sea relevante incluso para, puede ser incluso defensa de los derechos de las mascotas, de los animales. Es decir, las causas pueden ser tan grandes o pequeñas como quieras, pero tienes que tener una causa. Claudio, ¿y tú crees que la evolución de las demandas de esta plantilla de colaboradores que tenemos actualmente está, digamos, como está evolucionando con la misma rapidez que las personas encargadas de recursos humanos se están preparando para cubrir todo esto que se está exigiendo en los lugares de trabajo? Yo creo que no, yo creo que la realidad nos está siempre va delante de nosotros. Y entonces, más bien, yo siento que las y los expertos de recursos humanos van persiguiendo detrás como estos elementos de estos nuevos segmentos poblacionales que tienen que captar. Tienen que, además, responder a condiciones de hiperpersonalización, Denise. Es decir, oye, yo quiero venir 3 veces a la semana al trabajo y 2 estar en remoto. Un teletrabajo. Oye, yo quiero estar toda la semana, porque mi casa es un caos y no puedo trabajar allá. Oye, yo no quiero venir a la oficina, me choca la oficina, yo quiero solo hacer teletrabajo. ¿Cómo vas ajustando, Mm. no, tus normas laborales para poder mantener cierto nivel de conexión con tu personal en esos contextos donde cada quien pide cosas distintas, donde para unos es importante el salario y para otros es importante el salario, pero también el clima, por ejemplo, laboral u otro tipo de prestaciones? Encontramos en este análisis que hicimos en Altazor Intelligence, Denise, por ejemplo, el tema de que si la empresa te mandaba a hacer trabajo voluntario, había la posibilidad, digamos, de que hicieras trabajo voluntario en alguna causa, era más importante que si te daba el día libre, ¿no? Entonces Interesante. dices, guau, o sea, en mi generación era mejor el día libre, mejor que cualquier otra cosa, Sí. ¿no? Pero en estas generaciones, si les das una causa en las cuales puedan militar, que pueden ser medioambientales, pueden ser sociales, pueden ser de muchos tipos, lo ven como un valor agregado porque les da sentido de pertenencia, les da identidad y les da una causa que donde se dan cuenta que el trabajo no es solamente el trabajo y el dinero a cambio, sino otra serie de cosas y beneficios. Oye, súper interesante saber qué es lo que se está buscando y estas nuevas formas que seguramente todos los que nos están escuchando, nos están viendo, pues lo van a considerar para implementarlo en sus empresas. Pero también sería interesante saber cuáles son aquellos beneficios o prestaciones que ya están quedando medio obsoletas. Sí, sí. Mira, todo lo que son prestaciones de ley es como, de nuevo, el ticket to ride, o ya es un given, decimos. O sea, es la línea de flotación, ¿no? Oye, aquí no tenemos prestaciones de ley. Ah, muchas gracias, con permiso, Ujú. ¿no? Yo les llamo, o sea, al revés, ¿no? Exacto. Es decir, cada vez más estamos viendo cómo los paquetes integrales tienen que ver con el entorno, tienen que ver con las oficinas, tienen que ver con ciertas prestaciones que pudieran ser, oye, fíjate que los lunes tenemos una sesión de yoga, ¿no? Para quienes lleguen media hora antes, vamos a hacer una pequeña sesión de yoga, o vamos a hacer una sesión de meditación, o vamos, todo este tipo de elementos que se meten en el espacio laboral, que antes estaban recluidos en el gimnasio o recluidos en otros espacios, no en el ámbito laboral, ¿no? Y hoy estamos viendo cómo el ámbito laboral tiene que ser poroso para otro tipo de experiencias, otro tipo, digamos, de beneficios, donde de repente puedas sentir que Mm. tú estás creciendo ahí también. No solamente estás produciendo y cobrando un sueldo, sino también tú tienes tu propio camino de crecimiento y te estás llevando cosas. Por ejemplo, se valora muchísimo la capacitación. Porque la capacitación, si te la dan, Denise, tú te la llevas y te vas, ¿eh? La capacitación se va contigo y eso es algo que se valora mucho. Si, por ejemplo, les das cursos, diplomados, accesos o financiar posgrados, por ejemplo, es algo que le gusta mucho a las personas. ¿Por qué? Porque yo siento que estoy creciendo paralelamente a que estoy trabajando y manteniéndome, digamos. Me siento reconocido y me Sí, siento como parte. Yo sé que a muchos no les gusta esto de soy parte de la familia, sí, pero es un sentimiento similar, ¿no? sí, Como me pertenencia. valoran, me Sí. cuidan. Ujú. Y algo que mencionabas, este tema de, los gimnasios o el bienestar integral, qué importante es también para las empresas identificar cuáles son los hábitos de consumo hoy en Sí, día, ¿no? sí, Porque a veces lo que mencionábamos, separábamos el colaborador de, su ámbito personal
Y no, hoy en día saber, y hay muchísimos memes por ahí en Sí. TikTok de, en mis tiempos, por ejemplo, los millennials, yo era, estaba en prepa y me iba al antro y regresaba a las 6 de la mañana. Hoy el mejor plan de un centennial es irse a pilates, hacer su rutina, ¿no? Sí. Y son Coffee bar. exacto, y ellos ya se cuidan muchísimo más, son más conscientes del bienestar integral. Eso es un tip que deberían de tener, los responsables de recursos humanos, ¿no? Identificar cómo es que está evolucionando, que además esto no solo está permeando en el ámbito laboral de lo que traen las nuevas generaciones y lo empezamos a adoptar otros, o sea, lo que consumen, la importancia que le damos a ciertos productos, como tú decías, las empresas. Yo quiero saber que no solo estoy trabajando para hacer dinero, sino que estoy dejando un impacto en la sociedad. Exacto. ¿Ves eso muy, que lo están considerando las empresas o hace falta también hacer un análisis dentro de nuestra plantilla y decir, ya sé por dónde va? O sea, Sí, escuchar, conversaciones, no digo, no meternos en conversaciones privadas, sí. pero sí tener unos Una ejercicios de sensibilidad, escucha, exacto. investigar, escuchar a tu mira, yo creo que, estamos en un momento donde hay mucha heterogeneidad. Es decir, hay empresas desde las old school que siguen siendo caballerizas, todo centrado en tu sueldo, no hay nada de salario emocional, no hay planes de crecimiento. Sigue habiendo esas empresas en México. Y también están otras empresas que están a la vanguardia y que están generando esquemas que son mucho más atractivos para las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque tiene oficinas bonitas, porque tienen planteamientos integrales donde no solamente es el salario, sino aquí también buscamos que tú tengas este camino. Te estamos proponiendo una ruta, digamos, de crecimiento con nosotras, nosotros. Es decir, la conversación no es solo lo que tú le vas a aportar a la empresa, sino también lo que la empresa te va a aportar a ti. Y ese balance es nuevo. Y por eso sí creo y coincido contigo en que todavía nos hace falta en el ecosistema empresarial mexicano ser más sensibles a eso. Muchas veces nos encontramos con líderes de recursos humanos que tienen un modelo viejito, digamos, un modelo más boomer o más X. Dicen, no, es que aquí tienen que venir todos todo el tiempo y tienen que poner su tarjeta y entran a las 8, salen a las 6, ¿no? Es decir, un modelo muy estructurado, muy cuadrado, muy oldie, que me parece que cada vez más demuestra que tiene poca atracción para captar talento y retener talento, porque hoy el enorme reto es retener. Los ciclos, esto es muy importante también en las diferencias de las generaciones, Denise. Hoy las generaciones saben, y esto es un hecho, que van a crecer más rápido si van cambiando de empresa a que si se quedan en la misma empresa 10 años. Y está demostradísimo, porque cada vez que haces un cambio de empresa, tienes acceso a un aumento de entre el 10 y el 25%. Si tú tienes 4 cambios de empresa en 10 años, vas a alcanzar un sueldo mucho más alto que si te sigues en la misma empresa 10 años. Y eso atenta contra la propia longevidad, digamos, o la estancia del nuevo talento en las empresas. ¿Qué tengo que hacer entonces para que sí tengas un camino largo, pero retener talento? Incluso yo tengo por ahí algunos datos de lo que hicimos en este análisis, digamos, de generacional en lo laboral, que dice que las empresas, digamos, que logran darle a sus empleados un escenario que va más coherente con esto que acabo de decir, pues tienen mayor capacidad de mantener a las personas. Pero las personas están pensando que si ya pasé 2 años en una empresa, híjole, ya siento que ya me estoy, Ya. quedando como detenido, como Sí, que estoy estancado, estoy estancada, sigo haciendo lo mismo, llevo 2 años haciendo lo mismo. Yo recuerdo en mi generación que podías pasar una década trabajando como, no sé, gerente de investigación en pañales y veías 10 años pañales, Denise. Hoy las nuevas generaciones quieren rotar los temas, quieren probar distintas cosas, quieren sentir que no están estancadas o estancados, sino que están creciendo, que están aprendiendo, que están volviéndose mejores seres humanos. Me parece que una cosa con la que yo concluiría este asunto es cómo antes lo que importaba era ser un buen trabajador y darlo todo por la marca y tarará, y hoy lo que importa es ser una persona que tenga una vida más integral, que, por ejemplo, no es este tema de que te jubilabas como generación X y pues ya no tenías salud, no habías hecho ejercicio, tenías obesidad, tenías problemas cardiovasculares o depresión, porque no te cuidaste durante toda tu vida laboral, no hacías ejercicio, te volviste un potato coach, ¿no? Te volviste sí. ahí un algo muy pasivo.
¿no? Y eso también cambia la forma en la que vemos una entrevista de trabajo, ¿no? Sí, O totalmente. Es un tema que eh, me apasiona, ¿eh? es que antes Sí, el entrevistado, pues, prácticamente le daba todo el poder a sí. quien al empleador, ¿no? Las preguntas, Y y todo ahora se ya pone no. nervioso. Ahora estás Más compitiendo horizontal. exacto, con otras empresas que si te gusta ese talento, pues, Sí, está dispuesto a darle muchísimas más cosas. Y eso tiene que ver justo con la conciencia de los beneficios que yo quiero, ¿no? O sí. sea, estoy dispuesto a ponerme la camiseta, ya sean 2, 5 años, a cambio de obtener algo de valor, ¿no? ¿Cuál es tu oferta de valor empresa para que yo me quede contigo? ¿Qué me puedes decir al respecto? Las entrevistas de trabajo cambiaron radicalmente, radicalmente, Denise. Es un, yo he abordado mucho el asunto de entrevistas de trabajo. Me gusta dar capacitaciones de primera entrevista de trabajo para mis estudiantes de la Ibero y ha cambiado completamente porque es cierto, primero ganó poder el entrevistado. El candidato, la candidata ganó poder porque llega y dice, bueno, no vienes así como a ver, patroncito, a ver qué me da usted para nada, como llegábamos antes, ¿no? Sí, con Hoy aquí. llegan como decir, a ver, yo quiero esto, mi camino está buscando esto, y fíjate que sí es coherente con lo que ustedes están ofreciendo en la empresa. Mi camino, ¿eh? Se habla de mi camino, de lo que está buscando la persona que va a ser contratada. Y tienes que saber tener la capacidad para responder eso, porque si es un buen candidato, una buena candidata, Denise, vas a tener que ofrecerle cositas porque si no se te va y pierdes un talento, ¿no? Y segundo, lo de retención de talento me sigue pareciendo muy importante en esta misma conversación, de que una cosa es, órale, ya lo convenciste, ya la convenciste, ya dijo que sí, y empieza su periodo el lunes, ¿no? Empieza Ujú. su trabajo el lunes. Pero quizá te dure 6 meses. Si resulta que todo lo que le prometiste, pues ya lo ve y dice, oye, no, aquí el horario está horrible, mi jefe me trata horrible, la zona donde está la oficina está horrible, la oficina está horrible, y empiezan a buscar rápidamente dónde moverse. Entonces, me parece que hoy es mucho más retador y más complejo el trabajo que tienen las expertas y expertos en recursos humanos, Denise. Los periodos de prueba ya son para el Sí. el el candidato, Sí. pero también para las También empresas. para las empresas, oye, te voy a dar 3 meses de prueba para ver cómo te va, y entonces te responde el candidato, yo le voy a dar a usted 3 meses de Ujú. prueba también para ver si esta chamba es la que yo quiero, Exacto, hacemos ¿no? fits, ¿no? Exacto. Oye, y, ¿qué pueden hacer las empresas, que para nosotros quizá, lo vivimos muy de cerca por la naturaleza de nuestro trabajo y de lo que conocemos, pero sin duda hay empresas que no tienen el presupuesto Sí, o no han empezado a hacer una estrategia que se acerque de forma consciente a todos los grupos generacionales. sí. ¿Cómo podemos empezar, a darles consejos de, mira, esto es lo que para empezar una buena estrategia y que te dé buenos resultados, esto es lo primero que tienes que hacer? Sí, mira, yo lo que creo que es muy importante es entender primero esas dimensiones generacionales. Tú quieres tratar a todas y a todos tus empleados por igual, va a ser una estrategia fallida. Cada quien te va a traer a la mesa distintas necesidades, problemáticas, situaciones, y entre más sea capaz la empresa de adaptarse y responder a esas necesidades, va a generar mayor atracción, digamos, hacia el talento y también va a traer mayor retención de ese talento. Pero si no conoces cuáles son esas diferencias, si no sabes, por ejemplo, que tienes todavía ahí un par de generación X, híjole, pues ve pensando, por ejemplo, van a estar pensando en su jubilación, van a estar pensando en los beneficios una vez que salgan del ámbito laboral, van a estar pensando en eso. Y si tú agarras a un chavito, chavita que está recién egresada de la universidad y que está empezando, tienes que pensar en una problemática completamente distinta. Al generación X le vas a hablar quizá de sus hijos, de sus hijas, del tipo de cosas, digamos, que pueden ser relevantes para su familia. Y quizá al talento más joven, que quizá todavía es soltera, soltero, tienes que darle otro camino, ¿no? Cada una de esas, o sea, lo que implica desde mi punto de vista esta nueva situación, Denise, es que las profesionales de los recursos humanos, quienes se dedican a este tipo de actividad, hoy tienen que ser más sociólogos y psicólogos que antes. Tienen que entender que la dimensión de las personas que tienen enfrente va mucho más allá de lo laboral. Hay que entender qué cosas le duelen, qué cosas desean, cuáles son los drivers que traen y que son drivers distintos a los que teníamos las generaciones anteriores. Si tú sigues apuntándole a las generaciones anteriores, no le vas a atinar a las nuevas generaciones. Por ejemplo, dentro de estas estrategias, ¿recomiendas hacer talleres que
liberen un poquito la resistencia al cambio, o que empecemos a impulsar o a motivar la colaboración entre diversas generaciones. Lo digo porque no solamente está cambiando las exigencias de la plantilla. Ujú. Lo que está cambiando es la forma en la que trabajamos y las herramientas. Y también vemos, quizá me voy a salir un poquito del tema de prestaciones, pero también hay cierto miedo de generaciones que ya saben cómo hacer las cosas Mm. y que vienen Nuevas formas. herramientas, nuevas formas, y que eso genera un muro, ¿no? De decir, Sí. no, no me vengas a cambiar aquí nada. ¿Cómo lo tendría que manejar una empresa? Mira, yo creo que en principio cualquier resistencia al cambio tiene que ser vencida en cualquier ámbito laboral o organizacional, porque hoy lo que toca es adaptarse al cambio. Es decir, es como si yo dijera, no, aquí no se usa IA, no se usa inteligencia artificial. Híjole, pues está bien, síguete por ahí, vas a perder ventajas competitivas en 5, 4, 3, 2, 1. Tienes que mantenerte a la vanguardia y los ámbitos laborales están siendo impactados de manera importantísima por la inteligencia artificial, por estos nuevos esquemas de trabajo híbridos, presenciales o de teletrabajo. Es decir, me parece que hoy el enorme reto que tenemos es que antes te daba con tener una o dos fórmulas para reenfrentar el tema laboral y hoy necesitas 1000. Hoy necesitas mucha capacidad de adaptación para poder hacer esto. Me parece además que uno de los enormes retos que tenemos es, por ejemplo, cómo integramos una comunidad laboral donde tienes desde generación X o boomers hasta millennials y centennials, ¿no? ¿Cómo la integras? En mi época había mucho esto de ejercicios de integración y vámonos todos juntos a, todas juntas a, y hacías que si el gocha, que si los ejercicios en un retiro, que si ta, ta, ta. Hoy es casi un, diría yo, un intríngulis, un reto muy importante y complicado, cómo hacer ejercicios donde participen perfectamente generaciones tan, tan distintas Sí. y donde además luego te sientes como obligado a estar como haciendo los ejercicios, pero no es tu onda, pues, o sea, te sientes rara, raro y me parece que hoy ese es el enorme reto que tienen los profesionales de los recursos humanos. Una solución no sirve para todas y todos, ¿no? Tienes que tener mucha, digamos, sensibilidad a la heterogeneidad de las personas que tienes dentro de tu ámbito laboral. Y de repente, por ejemplo, dices, oye, pues vamos a hacer una, no sé, un ejercicio de competencia en sacos, ¿no? Que era muy típico Ujú. de los 80, ¿no? Que vamos a hacer y entonces o van amarrados de un pie y vamos a ver quién gana, etcétera, etcétera. Sí para ciertas generaciones, no para otras. Y entonces, por ejemplo, ya que es algo sea obligatorio, ya no es tan lindo como antes, ¿no? Todos tienen que participar en la competencia de baile. No, ¿no? Oye, tienes personas con algún tipo de discapacidad, tienes personas con algún tipo de resistencias a eso y tienes que dejar que eso suceda porque si lo impones te resulta contraproducente. Para ir cerrando, Claudia, Sí. lo que lo que tú me dices es, en la medida que tú adoptes, medidas que puedan llenar las demandas de cada generación que está conviviendo en tu empresa, en esa medida vas a mejorar tu competitividad, ¿no? Completamente. La gente va a estar dispuesta a trabajar muchísimo más, va a ser más productiva porque se siente parte de, ¿no? Sí. ¿Me podrías decir algo, que justo que nos dé esas bases para que los responsables de retención, de atracción de talento, se lleven y que lo puedan implementar, en un futuro cercano? Mira, yo creo que si tú eres una persona, digamos, que se dedica a estos asuntos de recursos humanos, lo primero que tienes que hacer es entender las diferencias de las expectativas generacionales, ¿no? Es decir, si tenemos cosas distintas que deseamos o que no nos chocan del trabajo en función del nivel, digamos, o el grupo de edad al que pertenecemos. Me parece que es muy importante entender, por ejemplo, de todos tus trabajadores y trabajadoras, de tus empleadas y empleados, cuántos son de cada generación. Y entender, porque todavía creemos que lo que está hegemónico es la generación X. No, jóvenes, ya nos estamos yendo, ya nos estamos jubilando. Hoy la generación hegemónica son los millennials. Tienen entre 25 y 45 años, Denise. Son la mayoría de las personas que están en una empresa tienen entre 25 y 45 años, salvo algunas industrias que son o más jóvenes
o más maduras. Hay empresas muy especializadas donde dices, oye, no, aquí hay puro boomer o puro generación X. Me parece que una de las cosas que tenemos que romper es cuando tú perteneces a una generación, eres encargada de recursos humanos y eres generación X, tienes que abrir la cabeza para ver lo que, sin prejuicio, lo que sigue. Tienes que ponerte y actualizarte, porque hay mucha resistencia a decir, es que ya no trabajan como antes, es que ya nadie se compromete con el trabajo, es que esas son prejuicios, es como si quisieras regresar a los 80, Denise. Tienes que instalarte en el día de hoy y entender que las personas que trabajan ya no son las mismas y que tienes que cambiar tu oferta, tienes que cambiar tu trato, tienes que cambiar muchas cosas de cómo hacías las cosas hace 20 años, ya no sirven. Y solo déjame contarte algo que me parece brutal, solo para ilustrar esto, para si tú nos estás escuchando y eres experta o experto en recursos humanos, piensa en esto. Antes, cuando algo estaba viejo, decíamos que estaba ochentero, ¿no? Me refiero antes de la pandemia, decía, ay, es que esa música está bien ochentera, o esta ropa está bien ochentera, o tu estrategia está bien ochentera. Hoy ya no se usa, hoy decimos, hoy las personas jóvenes están diciendo prepandémico. Es que sabes que tu oferta laboral está prepandémica. O sea, parece que no aprendiste nada a partir de la pandemia de cómo cambió el ámbito laboral. Bien. Entonces, no te quedes en lo prepandémico, ¿no? Y otra cosa que me pareció interesante es que antes a las personas jóvenes se les decía chavos, chavas, chaviza, ¿no? Y lo interesante es que hoy los centennials, o sea, la generación Z, le dice chaviza a los rucos, Ah, a claro. los mayores. O sea, la chaviza somos los cincuentones y sesentones porque usamos el término chaviza. Entonces, incluso la nomenclatura y la terminología, Denise, ya cambió. Y si seguimos hablando como si estuviéramos en los 80, no vamos a hacer un buen trabajo de recursos humanos. Qué grandes descubrimientos tenemos. Gracias, Claudio, por compartirnos estos datos. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio para conocer más sobre el bienestar laboral, salario emocional y las nuevas generaciones. Hasta luego.